¿Qué tal, amigos de Uniendo Caminos? Gusto de estar en este nuevo encuentro semanal, y en el comienzo de este programa vamos a darle, bueno, de alguna manera la bienvenida a un nuevo espacio que hemos titulado ¿Sabías qué? Walter Noda va a aportar cada tanto dentro del programa algunas novedades. Comenzando este nuevo ciclo, una máquina de matar hormigas y otra de matar langostas. Cuando se vean en imágenes, mucha gente, principalmente jóvenes, y algunos mayores también, les va a traer gratos recuerdos. Era raro la quinta que no hubiera una máquina de esa, en la cual era bastante grande. Hoy estamos acostumbrados al pomito y de pronto a fumigar de otra manera, ¿no? Pero bueno, esas máquinas se utilizaban, por ejemplo, era carbón, se le ponía carbón en la parte de adelante, que era de fierro fundido. Tenían un caño que iba derecho al conducto, a la parte donde justamente estaba el hormiguero, podemos decir así. Después tenía todo un armazón hacia arriba, en la cual se le daba bomba, con una bomba bastante grande. Y bueno, y el veneno se ponía precisamente en esa parte de fundición, adelante, donde estaba la parte, diremos, del carbón. Cuando eso estaba incandescente, se le daba bomba de tal manera que entonces el veneno iba directamente ya al hormiguero, ¿no? Había que descubrir la olla de la hormiga, que le llamamos, los agujeros de los hormigueros. Algo que se utilizaba mucho, inclusive mi padre, trabajando en la hojalatería, más de una vez yo le ayudé a reparar algunas de esas máquinas grandes. Y bueno, son cosas que van quedando en el recuerdo, que se van perdiendo, y ustedes puedan apreciar esa máquina, que inclusive era portátil, porque se podía desplazar para cualquier lado, pero de una dimensión bastante grande, ¿no? De manera que llama la atención, en cierto modo, el modo de cómo la gente inclusive tenía en la parte muy pegado a lo que sería el tanque de la bomba, tenía un depósito que era un tarrito más o menos de medio kilo de veneno, y eso era en polvo el veneno que se echaba, como ya dije, en la parte que sería la tronera, ¿no? ¿En qué año surge esta particular máquina? Yo diría que comenzaron allá por los años 30, porque inclusive van a ver más adelante también en el pasaje de este relato, la parte de el London Paris, que en sus propios libros que daba anualmente o mensualmente, van a ver que ofrecían esas máquinas como, lógicamente, como una venta más común, ¿no? Y como una novedad también de la época. No sé si como una novedad, Alejandro, pero sí como algo que voy a decir, como que si se vendiera un tacho cualquiera, diremos, de repente una olla o de repente una regadera, un latón de lata. ¿Como una máquina de flea? Una máquina de flea, por ahí sí andamos bien, entonces sí. Bueno, y se usaba, ya digo, en muchos lugares. Más de una vez la probamos con mi padre acá cuando las traían a arreglar, la probamos en nuestra propia tierra, ahí que teníamos unos terrenitos, y cazaba hoy por hoy, claro, esa sensación cuando uno ve una máquina de esas dimensiones, que era para matar hormigas. Hay una particularidad también de esta máquina, que quien la crea, quien la inventa, ¿no? Sí, pero no. La máquina no es procedencia, es más bien procedencia argentina, la máquina, ¿no? El inventor no es ningún uruguayo. Cuando se trajo, se perfeccionó acá de tal manera que habían personas prácticas, como tantas cosas que se trajeron de otro país, se armaban acá. Entonces esas máquinas eran transportadas y habían casas especiales como Domingo Vaso y otros más, y algunos lugares donde se vendían fertilizantes. Y bueno, y la novedad, que ya digo, estaba en el catálogo, que lo van a ver, que el London Paris lo ofrecía también como un artículo más. Bueno, como recién habíamos mencionado, mostramos anteriormente, el valor de la misma en aquel año que lo ofrecía la casa London Paris era de 69 pesos. Toda esta máquina que ustedes están viendo acá. ¿Qué es lo que pasaba? Acá es la bomba que nosotros mencionábamos, es decir, se le daba bomba. Esto es el tarro donde llevaba el veneno, se le sacaba esta parte, que es todo prácticamente de fierro fundido, se le echaba primero el carbón encendido y luego el veneno arriba, ¿no? Se volvía a tapar esto herméticamente, tenía ahí dos topes que no le permitía levantar la presión, y se le metía mucho aire.
el aire corría por este caño, entraba a la parte que es donde estaba el carbón y el veneno, y salía por este conducto en la cual iba dirigido al orificio donde estaba lógicamente el hormiguero. Esa era la forma de trabajar, era transportable, para eso tenía esta parte de acá arriba en la cual se podía transportar cuando quisiera. De este lado, ustedes pueden apreciar, acá abajo por ejemplo, hay una parte donde la persona para dar bomba apoyaba el pie acá adentro, apoyaba el pie acá adentro, en la cual, bueno, no permitía de que la levantara en el momento de levantar la bomba. Esa era la forma realmente conocida en aquel momento para eliminar los grandes hormigueros de las quintas, muchas veces grandes quintas y otras veces quintas particulares, ¿no? Eso en cuanto a la máquina de matar hormigas. A la máquina de matar hormigas. Cuéntenos de la otra máquina también muy... Bueno, precisamente diremos que esa máquina que vamos a ver a continuación se trata de una máquina de matar langosta. Una máquina que predominó allá por los años, podemos hablar del año 33 en adelante, porque precisamente, una curiosidad que a uno nos llama la atención, que fue inventada por el señor Vicente Lacava, un maragato, ¿no? Que en 1933 inventó esta máquina para matar langosta. También era una guerra que había con las langostas. Mi padre, nacido en 1897, siempre me relataba muchas cosas. Para mí, más que un padre, fue un amigo porque charlábamos muchas cosas, pero a la vez uno ha leído datos y todo esto, y cuando aparecía la manga de langosta era prácticamente una nube que prácticamente ocultaba el sol, se veía una sombra como si fuera una nube, aquello, ¿no? Y precisamente habían lugares que ustedes van a ver después que yo le voy a hacer una comparación con dos ramitas, cómo estaba la rama o el árbol, por ejemplo, antes de llegar la langosta, diremos todo predominante, toda llena de hojas y qué sé yo, y una vez que se iba esa manga de langosta, aquello quedaba como un esqueleto, diremos, ¿no? Quedaba prácticamente sin hojas ninguna, destrozaba los plantíos y todo lo demás. Sin ir más lejos, nosotros a veces mencionamos, con respecto a que se formaban comisiones en aquel entonces, estamos hablando del año 46, el diario La Verdad, por ejemplo, del año 46, mencionaba unas comisiones, que inclusive yo se las voy a mencionar acá en este formato que tengo, se formaron comisiones para combatir esta plaga, ¿no? Que aparecían en manga, formando una nube que en ocasiones oscurecía el cielo, arrasando con todos los plantíos. Estas comisiones enseñaron a los granjeros y a los vecinos cómo manejar esa máquina inventada precisamente por Vicente Lacava en el año 1933. Por ejemplo, en la zona de Mauricio y el Tigre, estamos hablando muy cerquita de acá, estaban Carlos Tubera, Francisco y Bernabé Rodríguez. Por ejemplo, en Colonia, Italia, estaban Dalmiro Vera y Vera, Venancio Valverde, Juan Ramengui, Juan Bosalasco, Marcelino Montelongo y Vicente Rodríguez. En tanto que en Bullental, por ejemplo, se encontraban formando la comisión que enseñaban a los vecinos a manejar este tipo de máquina, Alejandro Méndez, por ejemplo, David Abondé y Roberto Videgain. ¿De qué forma marchaba esta máquina? Se le echaba combustible, generalmente a querosén, en un tanque que ustedes van a apreciar después cuando se tomen las tomas, que en la parte de atrás tiene un tapón, ¿no? Y un tanque que venía vamos a decir, en la parte donde se le daba bomba, era más gruesa que la parte donde tenía que salir. Y actuaba como un soplete. Una vez que se le daba una cantidad de bomba, se le arrimaba el fuego y eso salía como un soplete y quemaba las langostas, caían prácticamente como que quemaban así, cuando a veces se queman las hormigas voladoras, esas cosas a veces, ¿no? De manera que eso sí, predominó muchos años más, quizás hasta muy cerca de los años 50 o 60, porque si después en menor escala se presentaba en la manga de langosta, pero los ataques más bravos fueron del año 20, por ejemplo, quizás hasta el año 50. Así que fue un invento en la cual Vicente Lacava lo hizo en el año 1933, un maragato, y funcionaba de esa manera. Hoy se va a ver, lógicamente, en la muestra que se va a hacer, también se va a ver entonces, ya digo, una máquina original, digamos, de matar hormigas, y a la vez una máquina llamada así, ¿no?, para sopletear, podríamos decir, una máquina gigante, tenía alrededor de 2,50 metros de alto. Bueno, hemos pasado
pasado recién lo que fue una máquina de matar hormigas. Y ahora vamos a mostrar lo que precisamente Vicente Lacava, en el año 1933, un maragato, inventó para, bueno, ayudar a combatir la langosta, que en aquel entonces se mataba con antorcha o de bolsa o lo que sea, ¿no? Después, con este invento, bueno, quienes la pudieron tener, realmente, bueno, lograron una capacidad mejor de fuego, ¿no? Para poder combatirla. Como ustedes podrán apreciar, acá tiene una tapa, como si fuera la tapa de un farol o de un primus. Esta tapa, por supuesto, se sacaba y de acá se le echaba el combustible, que muchas veces podía ser el queroseno o algún otro combustible un poquito mezclado también. Luego tenía la bomba, que ustedes pueden ver que está de este lado, una bomba que tendría más o menos unos 30 centímetros de largo, y dentro de lo que era la parte de la válvula tenía como una válvula. Este tanque que ustedes ven acá se llenaba de aire, en la cual, después que tenía una gran presión, una buena presión que se notaba al darle fuelle de que realmente como un primo, prácticamente un farol, se le abría esta llavecita que ustedes ven acá y se le daba pase a lo que se encendía, se prendía fuego después. Ustedes ven acá la boquilla, ¿ves? Por acá salía el fuego y más atrás, no sé si la cámara lo podrá tomar, medio al fondo de lo que sería la parte de atrás de esto, tenía un oído grande como si fuera, vamos a decir, una garrafa o algo parecido ahora actualmente, ¿no? De ahí entonces salía el fogonazo de llama, que estos agujeros que tiene al costado le permitían respirar, era la respiración que tenía, y que se utilizaba también este agujero para destapar precisamente el oído que está por ahí detrás, ¿verdad? Quiere decir que el funcionamiento de esto también requería no menos de un gran esfuerzo, ¿no? Porque un tanque de este largor no llevaba menos, capaz que de 3 a 4 litros de combustible. Así que bueno, esta era una de las máquinas que recién mencionaba un poco en la historia, y que se utilizaba, ya digo, para eliminar la plaga que era la langosta en aquellos años. Para dejar pendiente para una próxima intervención, Walter, ¿qué novedad o qué cosa podemos también dejar a la imaginación, a la gente, sobre todo para esas personas que peinan canas y como este tipo de cosas, sin lugar a dudas, traerá nostalgia, porque los tiempos cambian, los métodos también, y quedan esos recuerdos que es tan bueno recordarlos, ¿no? Que es lindo recordarlo. Nosotros hicimos alguna muestra y hemos trabajado juntos desde el año 2009, Alejandro, y sabemos bien que ha gustado muchísimo todo eso. Hay cosas muy lindas que se pueden mostrar para la próxima entrega que hagamos. Y bueno, se podría mostrar una balanza de 2 platos, por ejemplo. Se podía mostrar una máquina del año 1880, en la cual llegó a Libertad en el año 1900, cuando abrió sus puertas Casa Andrade, de José Andrade, los tíos y tíos abuelos de Alberto Andrade y eso. De manera que también sería una muestra muy linda y alguna otra cosa que siempre estamos mostrando por ahí. Creemos también que va a haber una novedad en tu programa de los domingos, en la cual vamos a hablar cosas muy lindas de lo que salía, de lo que se hablaba en los periódicos de la época de los años 40 y quizás un poquito más atrás, porque tenemos algunos comercios del año 29, en la cual vamos a mencionar también, y cómo la gente se va a acordar de todo eso. Y bueno, el que más que menos va a decir, bueno, pensar que mi padre me comentaba todo eso. Exacto. Aparte, Alejandro, que siempre, y es una cosa muy linda el hablar de la historia de Libertad, pero también en cierto modo podíamos hablar en cualquier momento de los primeros tranvías que habían en Montevideo, los primeros tranvías a caballito, después cuando comenzaron los tranvías eléctricos, cuando vinieron los trolebuses, en fin. Son cosas muy lindas también en la cual a veces uno empieza a narrar esas cosas, como hemos narrado la historia del Puente de la Barra, y más de una ocasión personas que me encuentran dicen, pensar que papá me hablaba de tal cosa y tal cosa, ¿no? Lo que era, no el hecho de lo que hemos hablado tanto, y qué cosa linda que la gente se haya interesado por la historia de Libertad. Pero hay cosas muy lindas también para narrar de Montevideo, inclusive de San José, inclusive de San José. Bueno, vamos a dejar picando entonces vamos a dejar picando, Alejandro, y yo estoy como siempre a tus gratas órdenes. Comenzamos juntos un ciclo ya por el año 2009, tú me habías invitado prácticamente para un solo programa y resultó que estuvimos y seguimos trabajando. Ya ves que hace prácticamente 5 años y seguimos metiendo algo siempre y bueno, y gustando y llegándole a la gente.